El hombre más rico de la ciudad, Alejandro Duarte, podía comprarlo todo, excepto la voz de su hija. Durante 7 años, Sofía no pronunció una sola palabra. Los mejores médicos del mundo pasaron por su mansión, cobraron fortunas y se marcharon con la misma mirada vacía. Hasta que una fría mañana, el coche de Alejandro se detuvo en una esquina, donde un humilde barrendero, Mateo, tarareaba una melodía mientras barría la calle. Sofía se giró, lo miró fijamente, y susurró su primera palabra. Hola. ¿Qué tenía aquel hombre que nadie más poseía? Y, lo más sorprendente, ¿por qué, en poco tiempo, este multimillonario le debería todo? Alejandro Duarte era un hombre hecho de ambición. Dirigía una corporación inmobiliaria que dominaba medio continente. Su rostro aparecía en revistas, su nombre era sinónimo de poder. Pero su mansión, en lo alto de las colinas, estaba llena de silencio. Desde la muerte de su esposa en un accidente aéreo, el aire en aquel lugar pesaba como el mármol. Sofía, su hija de 7 años, había dejado de hablar aquella noche. Desde entonces, vivía entre juguetes caros, terapeutas y médicos, sin decir una sola palabra. Alejandro llenaba el vacío con trabajo, reuniones y viajes. Pero cada noche, al pasar frente a la puerta de la habitación de su hija, escuchaba algo que le rompía el alma. Un leve murmullo, un tarareo. Era la misma canción que su madre solía cantarle antes de dormir. El personal de la casa caminaba en silencio. Nadie levantaba la voz. Nadie ponía música. Alejandro lo había prohibido. Decía que el ruido perturbaba a Sofía. Aquella mansión era un templo de lujo y de tristeza. Médicos de Londres, neurólogos de Suiza, terapeutas de Nueva York, incluso curanderos espirituales. Todos llegaron. Todos fracasaron. La niña no hablaba. Hasta que un día de lluvia, después de otra sesión sin resultados, Alejandro salió de la mansión con el corazón hecho polvo. La lluvia caía fuerte. Frente a la reja, un hombre con un chaleco naranja barría la acera. Cantaba. Su voz no era bonita, pero tenía algo cálido, verdadero. ¿Quién es ese?, preguntó Alejandro a su chofer, Luis. Se llama Mateo, señor. Limpia esta calle todos los días. Alejandro no dijo nada, pero desde el asiento trasero, Sofía observaba. Su pequeña mano se apoyó en la ventanilla, fascinada por aquella voz. Esa noche, Sofía volvió a tararear. Pero esta vez, no era la melodía de su madre. Era la canción del barrendero. Y por primera vez en años, durmió tranquila. Durante los días siguientes, algo cambió. Sofía sonreía más. Se levantaba temprano. Y cada mañana pedía, con gestos, pasar por la misma esquina. Alejandro al principio se negó. No hay nada ahí para ella, dijo. Pero los médicos insistieron, si algo le da paz, déjela escuchar. Y así lo hizo. Cada día, pasaban por aquel lugar. Cada día, Mateo barría y cantaba. Sofía bajaba la ventanilla y lo observaba, hipnotizada. Una mañana, el semáforo se puso en rojo. El coche se detuvo. De pronto, Sofía abrió la puerta y corrió hacia el bajo la lluvia. Los guardias gritaron. Alejandro se quedó helado cuando escuchó su voz por primera vez en 7 años. Hola. Mateo se agachó, con una sonrisa sencilla. Hola, pequeña. ¿Te gusta la música? Sofía asintió. Alejandro, con lágrimas en los ojos, lo invitó a su casa. Mateo dudó, pero aceptó. Al entrar en la mansión, todos lo miraron con desconfianza. Pero Sofía no se separó de él. Mateo comenzó a cantar pequeñas canciones populares, golpeando cucharas, marcando el ritmo con los dedos. Sofía lo imitaba, reía, murmuraba. Y entonces habló. Palabras sueltas, torpes, pero palabras. Los médicos no podían explicarlo. No es posible, dijo uno. Es un milagro emocional, no médico. Para Alejandro, no importaba cómo.
Por primera vez, su hija vivía de nuevo. Mateo empezó a visitarlos todos los días. Les contaba historias de su difunta esposa, de los años trabajando en las calles, de cómo cantaba para no sentirse solo. Su alegría llenó la casa vacía. Pero pronto llegaron las críticas. Los socios de Alejandro murmuraban: ¿qué hace un millonario con un barrendero en su mansión? Los medios comenzaron a especular. Y la noche del gran evento benéfico, Alejandro decidió presentarlo ante todos. Este hombre, dijo con orgullo, le devolvió la voz a mi hija. Alguien rió con desprecio. ¿Ese? ¿El barrendero? El salón se volvió silencio. Mateo bajó la mirada, avergonzado. Sofía apretó su mano. Alejandro sintió una mezcla de rabia y culpa. Se marchó del evento. Esa noche, lo encontró en el jardín, barriendo hojas junto a la fuente. Lo siento, Mateo. No debí exponerlo. Mateo sonrió. No se preocupe, señor. No importa lo que digan los ricos. Su hija entiende lo que de verdad importa. Entonces Sofía apareció con el violín de su madre, el mismo que nunca había querido tocar. Comenzó a tocar la melodía de Mateo. Él la acompañó tarareando. Y Alejandro, por primera vez en años, lloró sin vergüenza. La casa ya no estaba vacía. Tenía vida. Pero el destino aún tenía algo guardado. Una mañana, los guardias hallaron a Mateo desplomado en la acera, su escoba a un lado. El hospital confirmó lo peor. Su corazón estaba fallando. Alejandro corrió al hospital. Mateo, débil, lo miró con serenidad. No me mire así, señor. El mundo ya me dio más de lo que soñé. Sofía le tomó la mano. Gracias, Mateo, susurró, con la voz temblorosa. Él sonrió. Cántame, pequeña. Sofía comenzó a cantar su melodía. Los pasillos del hospital se llenaron de silencio. Todos escuchaban. Y cuando terminó, Mateo ya no respiraba. Alejandro lo enterró en una colina desde donde se veía la ciudad. Bajo un árbol. Sencillo. El funeral se llenó de gente. Comerciantes, niños, vecinos. Todos los que alguna vez habían recibido una sonrisa de aquel barrendero. Alejandro comprendió entonces que la verdadera riqueza de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que deja en los demás. Meses después, la mansión Duarte estaba llena de música. Sofía reía, cantaba, tocaba el violín. Alejandro transformó una parte de su hogar en un centro de terapia musical para niños con traumas, al que llamó la Casa de Mateo. La historia se difundió por todo el país. Cuando los periodistas preguntaban por el milagro, Alejandro siempre respondía lo mismo. No fue un milagro. Fue bondad. Años más tarde, Sofía se presentó en un gran teatro. Antes de tocar, dijo frente al público: esta canción es para el hombre que barrió las calles, y mi silencio. Y mientras el violín sonaba, Alejandro miró al cielo y murmuró: gracias, Mateo. El viento sopló suavemente entre los árboles, y por un instante, Alejandro creyó escuchar una voz lejana responder: de nada, pequeña.